parece imposible. ¿Cómo nos parece la vida? Imposible. Pero la realidad es que la vida cristiana es posible. Diga al que está al lado suyo, es posible. Es posible con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a todos y cada uno de los creyentes en Cristo. Primero, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Segundo, el Espíritu Santo nos ayuda a dar pasos firmes. Y tercero, el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos firmes. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Quién es nuestro ayudador? Le invito a tomar su Biblia y abrirla en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Diga al que está al lado suyo, Romanos 8, 26. ¿Estamos ahí? Romanos 8, verso 26. Leo de la palabra de Dios. Además, el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Son muchas las veces, mis amados hermanos y hermanas, cuando no hemos, usted y yo, no hemos sabido qué hacer en una situación. Han pasado días, hasta semanas, y no hemos sabido cómo resolver una situación que nos ha robado el sueño, nos ha robado el hambre, nos ha robado la paz y hasta nos ha robado nuestra comunión con Dios. Es en esos momentos difíciles, es en esos momentos de dificultad que ni siquiera tenemos ganas de orar por no saber qué pedir, por no saber qué decir, por no saber qué expresarle a Dios. Es por eso, dígale al que está al lado suyo, es por eso. Es por eso que se nos hace necesario entender que diga conmigo uno de los muchos trabajos del Espíritu Santo es ayudarnos. ¿Cuál es uno de los muchos trabajos? Ayudarnos. Pidamos entonces a Dios por el Espíritu Santo, para que Él sea nuestro ayudador. El Espíritu Santo nos ayuda a dar pasos firmes. ¿A qué nos ayuda el Espíritu Santo? A dar pasos firmes. El Espíritu Santo le ayuda a usted y me ayuda a mí y nos ayuda a cada uno de nosotros a dar pasos firmes. Vamos al Salmo 143, Salmo 143, verso 10. Salmo 143, verso 10. Y leemos en la palabra de Dios en el Salmo 143, en el verso 10. Escuche y lea juntamente conmigo estas hermosas palabras, escritas por un hombre como usted y como yo. Y esto es algo que al leer la palabra de Dios tenemos que asimilar, que la Biblia fue escrita por hombres como cada uno de nosotros, inspirada por Dios, obviamente.
Leo en el Salmo 143, verso 10. Enséñame, diga enséñame. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Solo existe una manera para que nosotros, los hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, podamos hacer la voluntad de Dios. Y esa es pidiendo a Dios su dirección, su intervención, para que así demos pasos firmes. Escucha, salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Orar de esta manera, mis amados hermanos y hermanas, desde el más joven hasta el más adulto en nuestra congregación, nos lleva a admitir nuestra necesidad de ser enseñados, de ser guiados, de ser dirigidos por Dios y por su Espíritu Santo. Es una admisión por medio de la cual reconocemos delante de Dios que no lo sabemos todo. Los problemas en la vida aminorarán nuestro caminar con Dios. Querramos o no admitirlo, ese es el efecto que tienen nosotros los seres humanos. Los problemas nos cargan, haciendo entonces que de esa manera nosotros no corramos como deberíamos de correr nuestra vida cristiana. Es por eso que se hace necesario, diga conmigo, se hace necesario. Dígale al que está al lado suyo, se hace necesario que le pidamos al Señor nuestro Dios a que nos ayude a dar pasos firmes bajo la dirección de su Espíritu a cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a confiar. ¿A qué nos ayuda el Espíritu Santo? A confiar. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a cada uno de nosotros a confiar en Dios en los momentos de dificultad. Pero quiero que noten que necesitamos, de la misma manera como leemos en este salmo, pedir a Dios que nos lleve, que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre a través de su Espíritu Santo, para que de esa manera podamos proseguir hacia adelante. Hacia adelante, dígale al que está al lado suyo, hacia adelante para crecer en nuestra confianza en Dios. ¿Por qué necesitamos pedir por la ayuda del Espíritu Santo en nuestro caminar? Porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a mantenernos firmes. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a mantenernos firmes. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 17. Efesios 6, versos del 10 al 17. Esta porción de la palabra de Dios, con la cual estamos algunos de nosotros, si no todos, bastante familiarizados, es necesario que la traigamos a nuestra memoria con frecuencia, con regularidad. ¿Cómo debemos de traerla a nuestra memoria? Con frecuencia, con regularidad. Efesios 6, versos del 10 al 17, y leo de la palabra de Dios. Una palabra final. Esto es como el golpe de gracia. Es como en el boxeo, el gancho al hígado. Una palabra final, escribe el apóstol Pablo. Sean fuertes en el Señor. ¿En qué debemos de ser fuertes los cristianos? En el Señor. Y en su gran poder. Pónganse, dígale al que está al lado suyo, pónganse
toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos. Diga conmigo, no luchamos. No luchamos. No los oigo. Pues no luchamos. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse, diga conmigo, pónganse. Diga al que está al lado suyo, ponte. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ser fuertes en la prueba es algo que viene de Dios. ¿De quién viene nuestra fortaleza? De Dios. Es el Señor, y es por el Señor, y es en el Señor que somos fuertes. Para estar adecuados, para mantenernos firmes contra los ataques del diablo, se hace necesario vestirnos del Evangelio. ¿De qué debemos de vestirnos? Del Evangelio. Todo lo que usted y yo acabamos de leer a partir del versículo 10 hasta el versículo 17 tiene que ver con el Evangelio. El creyente en Jesucristo debe de vestirse del Evangelio. Usted y yo debemos de vestirnos del Evangelio. Quiero que piense por un momento y se pregunte lo siguiente: ¿por qué tomar el riesgo de salir sin la vestimenta del Evangelio? Nosotros los creyentes debemos de salir vestidos del Evangelio. ¿Cómo debemos de salir vestidos? Del Evangelio. ¿Dejaría usted su casa sin cepillarse los dientes? ¿Dejaría usted su casa sin ropa interior? ¿O solamente con el pantalón o la falda? Claro que no. No andemos por allí sin el Evangelio. Vistámonos del Evangelio. Dígale al que está al lado suyo: vistámonos del Evangelio. No andemos por ahí sin el Evangelio. Vistámonos con el Evangelio. Quiero señalar en estos cortos versículos lo primero: defiendan su posición, dice el apóstol Pablo. Esto nos lo dice que debemos de hacerlo poniéndonos el cinturón de la verdad. Satanás nos habla con engaños y mentiras. ¿Cómo nos habla Satanás? Con engaños y mentiras. Y esto lo hace él regularmente. Usted y yo, nosotros, cada creyente en Jesucristo, debemos de contrarrestar sus mentiras con la verdad de Dios. ¿Cómo vamos a contrarrestar la mentira de Satanás? Con la verdad de Dios. Su palabra es la verdad. El Evangelio es la verdad. Usted y yo seremos capaces de defender nuestra posición en Cristo cuando nos vestimos con el Evangelio. En segundo lugar, escribe el apóstol Pablo que no solamente debemos de ponernos el cinturón de la verdad,
sino que también debemos de hacernos de la coraza de justicia. Y esta justicia es la justicia de Dios. Satanás nos acusa. ¿Qué hace Satanás? Satanás nos acusa. Satanás nos señala constantemente nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. ¿Qué hace Satanás? Acusarnos. ¿Qué hace Satanás? Acusarnos. Si hay algo que usted y yo estamos ordenados a hacer, diga conmigo, ordenados. Si hay algo que usted y yo estamos ordenados a hacer, es a proteger nuestro corazón. ¿Qué vamos a proteger? Nuestro corazón. Se nos dice que debemos de protegerlo con la coraza de justicia. Esto quiere decir que usted y yo vamos a proteger nuestro corazón con el hecho, es un hecho, con el hecho de que hemos sido declarados justos, inocentes, sin culpas en Cristo Jesús. ¿Los oigo? Número 3, escribe el apóstol Pablo: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. El calzado del soldado romano tenía en la suela de la sandalia unos clavos que le servían para fijar sus pies aún en el terreno menos hospitalario. Ponga atención, por más difícil que sea la situación, dígale al que está al lado suyo, por más difícil que sea la situación, podremos estar firmes al usar el evangelio como calzado. Es el evangelio, mis amados hermanos y hermanas, lo que usted y yo necesitamos para poder caminar en esta vida diariamente y hacerlo de esa manera con confianza en Cristo. Número 4, escribe el apóstol Pablo: además de todo eso, levanten el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo que vamos a levantar? El de la fe, para detener las flechas encendidas del diablo. Usted y yo muchas veces pasamos estas palabras del apóstol Pablo por desapercibidas. Muchas veces no les hacemos caso. Permítame recordarle, si usted está en Cristo, usted es blanco de Satanás y él constantemente está lanzando a usted flechas encendidas, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos, usted y yo, levantar el escudo de la fe para protegernos contra esas flechas encendidas del diablo? Creyendo en las promesas de Dios contenidas en el evangelio. Mi hermano, mi hermana, esa es la manera como usted y yo, todos nosotros, podemos defendernos contra esas flechas encendidas con las cuales Satanás nos ataca constantemente, regularmente, más de lo que usted y yo podamos imaginarnos. Creamos en las promesas de Dios. ¿En qué debemos de creer? En las promesas de Dios. Esas promesas que se encuentran en el evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como creyente en Jesucristo, usted es una nueva creación de Dios. ¿Los oigo? Entonces, comportémonos como tales, como nuevas criaturas en Cristo. Otra promesa que se nos da es una vida abundante, una vida con propósito, una vida con dirección, una vida con sentido, una vida llena del Espíritu Santo de Dios, no una vida vacía, una vida en la cual, al ser dirigidos por el Espíritu, conservamos el gozo en medio de la tempestad. Cree en las promesas de Dios contenidas en el evangelio. Detienen las flechas con las que el diablo nos ataca. Pero es necesario
que usted y yo nos pongamos. Número 5, la salvación como casco. Esas son las palabras que escribe el apóstol Pablo en este capítulo 6, en esta porción a la cual hemos dado lectura del verso 10 hasta el 17. Pablo lo que nos está mandando a hacer es a proteger nuestra mente. ¿Qué tenemos que proteger? Nuestra mente. Usted y yo tenemos que proteger nuestros pensamientos. Y esto lo vamos a lograr a través del Evangelio de Cristo. Es necesario, amados hermanos y hermanas, que usted y yo nos pongamos toda la armadura de Dios. Es necesario que usted y yo diariamente, constantemente, regularmente nos estemos llenando del Evangelio de Jesucristo. Ponga atención. Número 6. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Bendita espada, bendita palabra, la cual es el instrumento de defensa en las manos del Espíritu para defendernos en contra de los ataques de Satanás. La palabra de Dios es nuestra arma de defensa. Dígale al que está al lado suyo, la palabra de Dios es nuestra arma de defensa. Derrotaremos al diablo haciendo uso de la palabra de Dios. No hay otra manera, mis amados hermanos y hermanas, de poder permanecer firmes con la ayuda del Espíritu Santo, que haciéndonos del Evangelio de Cristo, haciéndonos de la palabra de Dios. Una de las flechas encendidas que Satanás tira a cada uno de nosotros. Ponga atención, a ver si el diablo se la tiró hoy y usted anda ardiendo porque ahí anda la flecha encendida. Es el poco deseo de leer la palabra, de alimentarnos de ella y de meditar en ella y de ponerla por obra. ¿Cómo le va a usted con el plan de lectura? ¿Cómo le va? Puede decir que usted va avanzando, que usted va dando pasos firmes en ese plan, que usted está creciendo gracias a que se está alimentando con la lectura de la palabra de Dios. Los oigo. Los oigo. Y los oigo bien claro. ¿Se da cuenta cómo Satanás tira flechas encendidas que andan prendidas de nosotros? Es tiempo que nos sacudamos de ellas. Es tiempo de despertar. ¿De qué es tiempo? Es tiempo de vestirse con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, la vida cristiana es posible. Dígale al que está al lado suyo, es posible. La vida cristiana es posible gracias a la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a todos y cada uno de nosotros que hemos confiado en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración.